La Biblia nos anuncia que muy pronto va a aparecer ¿verdad? De medio de toda esta turbulencia política, religiosa y económica y filosófica, un hombre dotado de poderes sobrenaturales que asombrará a la humanidad con sus respuestas, y la mayoría de los problemas actuales que aparentemente no tienen solución, este hombre los resolverá. La globalización solo es una preparación y pavimentación del camino de este último dictador que va a aparecer, ¿verdad? Y el cual la Biblia lo clasifica como el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el destructor, la abominación desoladora. Ustedes son testigos que hace algunos días, ¿verdad? Algunos días, semanas, se desató una guerra precisamente en la tierra de los Balcanes, ¿verdad? Que son un conjunto de países al sureste de Europa, enclavados entre los montes Balcanes, ¿verdad? Una cadena montañosa que se extiende desde Eslovenia hasta el Mar Negro, cruzando el centro de Bulgaria y los Alpes dinárquicos, perdón. ¿Sabían ustedes que la Primera Guerra Mundial tuvo lugar y explotó precisamente en Sarajevo? El 28 de junio de 1914, el asesinato de archiduque Francisco Fernando incendió a Europa en una creciente continente donde el nacionalismo comenzó a marcar el fin del imperio austriaco húngaro, así como el inicio de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 1918. Entonces vemos un hombre llamado Bismarck que dijo estas palabras: cualquier idiotez en los Balcanes hará explotar una guerra. ¿Cuál es la relación que existe entre la Primera Guerra Mundial y lo que actualmente estamos nosotros presenciando en el mismo lugar geográfico donde se inició la Primera Guerra Mundial? Cuando conocemos la Biblia, sabemos que no existe coincidencia, porque la Biblia describe que existe un mundo espiritual invisible, tanto de poderes del bien como del mal. Y siempre que en algún lugar geográfico existe una guerra, la Biblia dice que arriba de ese lugar geográfico existe una guerra también de carácter espiritual. No es coincidencia que Satanás haya explotado en este siglo el 28, ¿verdad? El 28 de junio de 1914, la Primera Guerra Mundial, y que haya pasado aproximadamente 106 años y se encuentre en el mismo punto geográfico otra vez en ebullición, ¿verdad? Provocando que pueda desatarse una hecatombe de proporciones internacionales. Vamos a continuación a describir la persona del anticristo para al final poder asociar y darnos cuenta de que nos encontramos más cerca o que nos podríamos encontrar o imaginar al fin del planeta Tierra, ¿verdad? De las profecías bíblicas. De acuerdo al libro del Apocalipsis 13:1, la Biblia describe al anticristo surgiendo del mar. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿verdad? En el Apocalipsis 17:3 se describe al anticristo. Vamos a ver cómo se describe al anticristo. Mira. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, necesitamos buscar las otras piezas de rompecabezas. Porque la Biblia no se puede interpretar por el me parece que para mí es esto, es lo que significa. Sino que la Biblia se interpreta a sí misma con otras porciones de las Sagradas Escrituras. La Biblia describe en Daniel 7, 8 y 9 y 10 que las bestias se les describe o se les asigna a los jefes de estados, dictadores o imperios de carácter mundial.
Cuando la Biblia describe que el anticristo en Apocalipsis 13 va a surgir del mar, nos está hablando que va a surgir del área del Mediterráneo, de acuerdo a Daniel 8:1, donde Daniel describe 250 años antes que esto fuera escrito y dice: vi los cuatro vientos del cielo combatir en el área del Mediterráneo y vi surgir cuatro bestias, la primera como león, la segunda como leopardo, la tercera como un oso y la cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Comenzamos a poner las escrituras y para muchos de ustedes que no son diestros todavía en las profecías bíblicas, le pido a Dios, ¿verdad?, que me dé el lenguaje para que ustedes lo puedan comprender. La Biblia, ¿verdad?, la Biblia describe al anticristo como una bestia en Apocalipsis 13:2. Mira lo que dice. Y la bestia que era, vi semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces, ¿verdad?, se describe con las tres características de las bestias que se describen en el capítulo 8 de Daniel: leopardo, oso y león. Y aquí nos damos cuenta que el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo, y esas tres bestias ahí mismo en el libro de Daniel se describen que son el gobierno de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, que fue el imperio de Alejandro Magno por sus conquistas, ¿verdad?, rapidísimas, que se le describe como un leopardo. El anticristo, ¿verdad?, el anticristo, de acuerdo a Daniel 8, del 8 al 9, lo es descrito como un cuerno pequeño que se engrandece de sobremanera como un macho cabrío. Y el macho cabrío de Daniel 8 también significa el imperio griego, y dice que estos cuernos que salen en Daniel 8 salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si comparamos esto en la historia, sabemos que cuando Alejandro Magno murió, se repartieron las tierras, sus generales, entre Grecia, Turquía, Egipto y Siria, exactamente como está profetizado aquí, aproximadamente 200 a 300 años antes ¿verdad?, de que se levantase el imperio griego. El anticristo ha de surgir como el príncipe del pueblo que vendrá en Daniel 9:26, lo cual nos habla que el pueblo que vino y atacó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la nación que controló el antiguo imperio romano y que es Roma. Roma es uno de los lugares que tendrá una preeminencia en los últimos tiempos. El anticristo pues será una mezcla de judío, romano, griego, oriental. Y no va a surgir de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni del Vaticano, ni de Rusia. Va a surgir del área del Medio Oriente, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que el anticristo va a realizar. Primero va a asombrar al mundo con sus milagros y sus ¿verdad?, portentos, de tal manera que la humanidad va a quedar maravillada de las cosas que este hombre podrá realizar. Apocalipsis 13, 4 y 5. Mira lo que dice el capítulo 4 y 5. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y adoraron al dragón que había dado, ¿verdad? Y entonces, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? Ya dijimos que el dragón es Satanás, y aquí Satanás le está entregando autoridad. O sea, que el anticristo no tiene poderes en sí mismo. El hecho de que el número del anticristo, como vimos en el video anterior, en el audio anterior, sea el 666, nos sugiere la capacidad más cercana que jamás nosotros hayamos visto a la capacidad humana perfeccionada. ¿Verdad? De acuerdo a Daniel 8:25, será un político, el más grande que haya existido en toda la historia de la humanidad. Va a traer la solución al problema del petróleo, va a traer la solución
al problema del dinero, al problema entre el católico y el protestante, ante el judío y los árabes, la solución de Sarajevo, la solución de Europa, la solución de formar una globalización y un solo gobierno. Pero el poder político siempre ha necesitado el poder religioso y el religioso al político. Estoy hablando, ¿verdad?, con mucho cuidado de la palabra religioso. No estoy hablando del poder cristiano, que son dos cosas enteramente diferentes. Las religiones son cosas huecas, vacías, que no tienen el poder de transformar a nadie. Cosas de la boca para afuera. Mientras el cristianismo es el poder de Dios para la salvación de la alma humana. El anticristo va a usar el poder religioso para poder, ¿verdad?, ecumbarse y llegar al poder. Una vez que el poder político llegue al poder, no necesita el poder religioso. En Apocalipsis 17, ¿verdad?, se describe a una mujer que estaba sentada sobre la bestia. O sea, el poder religioso estaba por encima del poder político, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es el anticristo gobernando los imperios mundiales de la historia. Entonces, vemos a la mujer montada sobre la bestia en Apocalipsis 17. La mujer, el poder religioso. La bestia, el poder político. Lo que nos enseña que el poder religioso va a controlar el poder político. Y cuando el poder político llega a su cumbre, se deshará de la mujer y la quemará. Y dice 2 Tesalonicenses 2 que entonces él se proclamará en el mundo entero como el único sin religiones. La religión ahora se va a llamar humanismo. El humanismo es la filosofía que te dice: en el principio el hombre creó los cielos y la tierra, y el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre llegará después del año 2000 a ser, ¿verdad?, a la época de oro y a la época del acuario, y conquistaremos los problemas. Y si no conquistamos los problemas, van a venir los ovnis y nos van a ayudar a resolver la problemática humana. En el capítulo 8 de Daniel vamos un poco más profundo, ¿verdad? Encontramos una visión de 2 bestias. Ahora vamos muy despacio, ¿verdad?, para aquellas personas que por primera vez están tratando de digerir esta chuleta de puerco. Ojalá no se me atraganten. Primero, ¿verdad?, Daniel es uno de los hombres que se le dio más visiones y las más perfectas que describen toda la historia de los imperios desde el tiempo de Babilonia. En Daniel 8 tiene 2 visiones. En una ve un carnero y en otro ve un macho cabrío, que es el símbolo de Satanás. Y vemos estas 2 visiones del carnero, que lo dice en el mismo capítulo, que representan a Medo-Persia, y el macho cabrío viene con 2 cuernos y le pega un tope al carnero macho, demostrándonos en Daniel 8:21 que el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, ¿verdad?, no se nos deja la libertad de que nos imaginemos de quiénes son esas bestias. La Biblia, insisto, nos enseña lo que significa cada bestia y cada símbolo. El macho cabrío es el rey de Grecia, que al pegarle al carnero divide totalmente al imperio Medo-Persia de acuerdo a la historia. Entonces, Alejandro el Magno se levanta como el tercer imperio de la historia desde los tiempos de Babilonia. El macho cabrío significa el imperio griego, lo mismo que el bronce de la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 y 7. Entonces, ¿verdad?, Daniel, vamos a ver lo que dice Daniel 8:5. Daniel 8:5. Vamos a buscar aquí rápidamente Daniel 8:5. Bueno, y dice así, Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, que un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra,
y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, hablándonos y simbolizándonos las conquistas inmediatas de Alejandro. Dice Daniel 8:5 que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno fue roto, o sea, Alejandro Magno murió en Babilonia y en su lugar surgieron 4 cuernos. Versículo 8, que el macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza aquel cuerno fue quebrado, ¿verdad? Que el gran cuerno es Alejandro Magno. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Vamos por orden. Alejandro Magno se muere como macho cabrío. En su lugar salen 4 cuernos que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus 4 generales, que cada uno se reparte en Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Y después de estos generales, acaban su reinado, ¿verdad? La Biblia nos revela que de esos 4 lugares geográficos, vamos a repetir, Grecia, Siria, Egipto y Turquía. De acuerdo a la historia, que fueron las 4 divisiones del Imperio griego, de esas 4 divisiones sale un cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? Vamos a ir a Daniel 8:9 a ver quién es este cuerno pequeño. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten ustedes que no crece hacia el norte. Daniel 8:10, vamos a seguir leyendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí la Biblia nos revela, estudiantes de teología, de escatología, que el anticristo saldrá de una de las 4 divisiones del imperio griego. En Daniel 7 tenemos al anticristo saliendo de los países que conformaron el antiguo imperio romano. En Daniel 8 el Espíritu nos angosta el panorama y nos muestra que el área geográfica donde saldrá el anticristo queda reducida a 4 países: Grecia, Turquía, Egipto y Siria. ¿Qué es lo que va a suceder para que surja el anticristo? Una guerra en Europa. No puede el anticristo surgir hasta que no haya una guerra tricontinental. Esto que estamos viviendo actualmente y viendo actualmente en Kosovo y que está sucediendo entre los ojos, ¿verdad?, atónitos del mundo entero, es la deformación más grande de las noticias que el mundo ha visto en la televisión en los últimos años. Ahora bien, en el capítulo 11 hay otro personaje siniestro que se describe, ¿verdad?, en Apocalipsis 11, que se describe en la Biblia como la bestia. Y ya vimos que la bestia significa tanto a una persona como un reino. Pero ahora la Biblia nos lleva aún más profundo y nos dice lo siguiente. Apocalipsis 11:7. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 11:7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia que surge del abismo? ¿Qué es el abismo? ¿Verdad? Que ya lo discutimos en el primer programa. ¿Qué es el abismo? Muchas personas han pensado que la bestia es una especie de espíritu humano, pero sin embargo la ignorancia de las Sagradas Escrituras nos lleva a concluir cosas inexactas. La Biblia nos describe que dentro del planeta Tierra, debajo de nuestros pies, se encuentran 2 prisiones que no son ni Oso Blanco ni la 323 de Bayamón. La primera prisión se describió en el Antiguo Testamento como el Seol, que significa literalmente el lugar donde van los muertos. La segunda prisión está debajo del Seol, que se llama el abismo, que son lugares más bajos de la tierra. En el infierno no existe ningún espíritu demoníaco. En el infierno no está el diablo, como muchos dicen. Salieron demonios del infierno. No hay ni un solo demonio en el infierno. En el infierno solamente existen seres de espíritus humanos.
Y si tú te mueres sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, a un lugar que se llama infierno, el Hades, en el Antiguo Testamento, que se llamaba el Seol, el Sheol. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y abrió sus brazos, dice la Biblia que descendió a los infiernos, al Seol y las partes más bajas de la tierra. Primera de Pedro 3:19 dice que predicó allí a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son aquellos espíritus demoníacos que en otros tiempos, en los tiempos de Noé, pervirtieron la raza humana y se encuentran en prisiones de oscuridad. Esto lo podemos comprobar si vamos a Segunda de Pedro 2:4. Vamos a buscarlo rapidito para comprobarlo. Y mira lo que dice Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y como dije, ¿verdad? En dos videos anteriores, que esa palabra que se tradujo el infierno es tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, de acuerdo al libro de Judas, que también dice lo mismo, cuando Cristo muere baja al centro de la tierra. En Mateo 12:40 se encuentra eso. Y dice como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesús baja al centro de la tierra en su espíritu. Su cuerpo se queda ahí en la tumba. Y se lleva a todos los que están en el otro lado del Seol, que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham, lo cual dice Lucas 16, ¿verdad? Que estaba dividido por una gran cima donde estaba el infierno de un lado y los que murieron salvos antes de la muerte del Calvario al otro lado. Cristo al tercer día, cuando resucita, saca de ese lugar, ¿verdad? Del seno de Abraham a ellos, y ahora desde la cruz hasta nuestros días, cuando un cristiano se muere, nos vamos, ¿verdad? El alma inmediatamente a la presencia de Dios. Ya no bajamos al centro de la tierra porque ya se pagó la deuda del pecado con la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué pasó con los otros espíritus que están ahí? La Biblia dice que ahí permanecen. Entonces, en el infierno están las almas de los seres humanos que no aceptaron el regalo de la gracia del Hijo de Dios, esperando, ¿verdad? Apocalipsis 20, 11 al 15, ¿verdad? Nos habla del el juicio del gran trono blanco, donde tú y yo, si tenemos a Cristo, formaremos parte del jurado, ¿verdad? De ese jurado con los ángeles y los humanos que, ¿verdad? Contra los ángeles y los humanos que rechazaron el regalo del amor de Dios en la cruz de Cristo. Pero abajo del Seol existe ese lugar que se llama el abismo. Y si ustedes ven, por ejemplo, Lucas 8:31, Lucas 16, 19 al 30, etcétera, 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 van a descubrir que los demonios, cuando Jesús vino a la tierra, que se enfrentó con ellos, y los demonios hablando a través de las personas, le dijeron a Cristo estas palabras: no nos envíes. ¿A dónde? No nos envíes al abismo. El abismo es la prisión de los espíritus demoníacos o la prisión de los principados demoníacos. Apocalipsis 9, 1 al 2. Vamos a ver qué nos dice, qué nos revela Apocalipsis 9, 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo del abismo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esta prisión que se encuentra debajo del Seol, que se llama el abismo, donde solamente, insisto, se encuentran espíritus demoníacos, se va a abrir en la quinta trompeta durante la época de la ira de Dios contra los moradores de este mundo.
¿Qué tiene que ver todo esto con el anticristo? Leímos en Apocalipsis 11 que el anticristo es una persona y hay una bestia. ¿Quiénes son las bestias? Los que en el pasado ocuparon puestos poderantes en los imperios mundiales. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. El anticristo no va a estar poseído por Satanás. El anticristo va a estar poseído por un principado demoníaco que existió antes de Juan que escribiera el libro del Apocalipsis, donde solamente podemos tener a Siria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque Roma no existía en los tiempos de Juan. La bestia que sube del abismo tiene que ser forzosamente un principado demoníaco que existió en algún hombre antes del Imperio Romano y que va a volver a surgir del abismo. Y va a entrar en la persona del anticristo para comenzar a darle los poderes sobrenaturales, las habilidades y toda la gracia que él va a necesitar para reunir al mundo entero bajo su entero control y dominio. En Apocalipsis 17 se nos explica claramente lo que acabamos de exponer. Vamos a ver Apocalipsis 17, 9. Vamos a ver qué nos dice sobre esto. Dice así: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, las 7 cabezas aparecen en Daniel 8 y 12 y 13, que son 7 montes. Los montes en la Biblia representan imperios, gobiernos o gobernantes. La mujer, el poder religioso, ha gobernado los 7 imperios mundiales. La religión ha gobernado el poder político de la historia de una forma sutil, detrás de las cortinas, de acuerdo con la palabra de Dios. Apocalipsis 17:10. Vamos a seguir leyendo un poco más abajo a ver qué nos dice. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando se escribió el Apocalipsis, ¿cuáles son los 5 imperios que habían caído antes de Juan? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Son los 5 imperios que de acuerdo a la historia han existido. El 6º imperio fue Roma. Uno es Roma. Y el otro que aún no ha venido y cuando venga necesario que dure breve tiempo, ¿verdad? La bestia que era, o sea, antes de Juan la bestia no estaba, no estaba presente en tiempos de Juan, no es. Y es también el 8º, la bestia controlará y dominará al anticristo. Y el anticristo será gobernante del 8º imperio de la historia. Y esto es, ¿verdad? Se encuentra en Apocalipsis 17:11. Vamos a leer el capítulo 11. Mira, el verso 11. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a perdición. O sea, el anticristo o la bestia va a surgir de entre ellos, de esos imperios que existieron antes y que controló esta bestia que ahora está encadenada en el abismo. Y se le va a abrir las cadenas para que salga a poseer la persona del anticristo. Vamos a leer el versículo que viene, el 12. Mira lo que dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Verdad? La Biblia anuncia que de las antiguas naciones que formaron el antiguo imperio romano, que se describe como la 4ª bestia en Daniel 8, 2, 11 y 12, ¿verdad? De estas naciones que formaron el antiguo imperio romano, de esas naciones van a salir 10 naciones que eran 23. Las que formaban el imperio romano. Van a salir 10 naciones de lo que era el imperio de Roma. Todavía ahorita en el mundo no hay un bloque de 10 naciones. La OTAN tiene 22. Las Naciones Unidas tienen más de 120 países. La Comunidad Europea tiene 15 países. No hay 10 naciones que de acuerdo a la Biblia se van a formar entre Europa y el Medio Oriente. Se van a unir, escucha bien, Irak, Irán,
Israel y Siria, con 6 naciones europeas que formaban parte del antiguo imperio romano. Mientras el Medio Oriente no se una a Europa, no hay señales del anticristo. El anticristo no puede aparecer, de acuerdo a Daniel 7, hasta que no estén las 10 naciones formadas. Para que no nos malinformen de que Trump o el príncipe Carlos o que el príncipe de no sé qué, que si el cucuyo de Pepito o es el anticristo. No nos dejemos engañar. La Biblia dice, ¿verdad?, que los entendidos entenderán todas estas cosas. Si tú eres un cristiano que vives en la Biblia y estás escuchando la Biblia y conoces la Biblia y profundizas en la Biblia y meditas en ella, no te tomará desprevenido nada de lo que está pasando. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos dicen, la Biblia en Mateo 24, ¿verdad?, con las cosas que sucederán, ¿verdad?, caerán muertos. La Biblia dice que cuando surjan estas cosas, muchos caerán muertos de ataques al corazón, ¿verdad? Y se acabó el dólar y se desplomó el oro y el petróleo bajó y ya no hay empleo, ¿verdad? Todos estos llamados cristianos que por ambición del poder y las cosas necias y engañosas como la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, todas estas personas los tomará desprevenidos y vendrá el Hijo de Dios como ladrón en la noche para sus vidas. La Biblia no dice que vendrá como ladrón en la noche para los cristianos. Primera de Tesalonicenses 5 dice, ustedes son hijos de la luz para que aquel día no os sorprenda como ladrón. No somos hijos de las tinieblas. Y todas estas cosas están claramente descritas en este libro, que es la palabra de Dios. Y es interesante, ¿verdad?, escuchar muchas veces en las congregaciones diciendo, y aquel día viene como ladrón en la noche, prepárense. Cuando dice que a nosotros, a los hijos de luz, no nos tomará como ladrón en la noche. Pero sabemos, ¿verdad?, que dentro de esas congregaciones también están la cizaña, que a ellos sí los tomará como ladrón en la noche. Finalmente, el anticristo es una persona. Por este principado, ¿verdad?, por este principado demoníaco, y la Biblia, ¿verdad?, nos describe claramente las pruebas de que la bestia del abismo es el principado de Grecia. Lo voy a repetir con todo lo dogmático que pueda ser, porque no hay absolutamente dudas en esto. El principado, la bestia que surge del abismo, es la bestia que gobernó el principado de Alejandro el Magno. Y cuando murió Alejandro el Magno, la bestia o ese principado descendió al abismo y está esperando para volver a salir y ocupar el cuerpo del anticristo. Veamos 2 pruebas en Daniel y Apocalipsis. En Daniel 10 se nos vuelve a abrir el mundo espiritual y se nos enseña que cuando un cristiano ora, está haciendo guerra. Daniel cae de rodillas y se propone buscar a Dios en la oración y en ayuno. Desde ese momento que Daniel cae en rodillas, comienza en el aire una guerra donde sale un ángel de parte de Dios a traerle una respuesta a Daniel, que está, ¿verdad?, que está aquí en la tierra, y vemos que al entrar al cielo atmosférico, ¿verdad?, donde están las nubes y todo eso, como dice, mira, Efesios 2:2, primero que nada, que Satanás es el príncipe de las potestades del aire, ¿verdad? Esa palabra aire en el griego es atmósfera. Satanás controla la atmósfera hacia abajo de la tierra. Es su campo de acción. Las ondas electromagnéticas de radio, los satélites de la televisión son controlados por Satanás. Viene el ángel y en la atmósfera es detenido por Daniel, ¿verdad? Por Daniel 10:23 dice que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 20 días cuando el ángel venía del cielo a traer respuesta a Daniel. ¿Quién era ese imperio mundial gobernado en la tierra? Persia, ¿verdad? Los medos persas y los persas.
que habían hecho una alianza para formar el tercer imperio mundial. Desde los tiempos de Babilonia, el imperio persa estaba gobernando. Dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. ¿Quién quién detuvo al ángel, ¿verdad?, que venía del cielo? El príncipe de Persia. Y vemos que no está hablando de un príncipe terrenal. Por Dios, porque ningún ángel del cielo no va a pelear con un príncipe terrenal, sino que en el cielo se nos muestra que hay una potestad sobre cada imperio, sobre cada país. Como por ejemplo sobre México, Estados Unidos, Puerto Rico. Hay un principado satánico gobernando esos países. Y son coroneles de Satanás. En Efesios 6:12 se les llama principado o los principales gobernantes de las tinieblas. El reino de maldad de Satanás está perfectamente organizado. Y el principado de Persia se le oponía al ángel que venía de Dios, ¿verdad? Durante 21 días. 21 días duró esa batalla. Mientras Daniel oraba y ayunaba 21 días de guerra. Pero Miguel, uno de los principales, ¿verdad?, de los príncipes, vino para ayudarlo. Y dice, y quedé allí con el príncipe de Persia. El ángel que vino del cielo necesitó tocar trompeta para que viniera otro ángel, que es el más grande de los ángeles, que se llama Miguel, que significa quien como Dios, y vino a ayudarlo, ¿verdad?, con el principado de Persia. O sea, el ángel del cielo no pudo con este principado demoníaco. Necesitó la ayuda de más ángeles, del más alto rango, Miguel. ¿Por qué? Porque la revelación que este ángel traía a Daniel estaba relacionada con el futuro de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver qué dice Daniel 10:14. Daniel 10:14 dice de la siguiente manera: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La visión es para esos días. Daniel 10:20, un poquito más abajo. Mira lo que dice Daniel 10:20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y a terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. Aquí otra vez está, ¿verdad?, la guerra en el cielo. Aquí está el principado de Persia. Aquí está el ángel de Dios enfrascándose, ¿verdad?, en una guerra, ¿verdad? Y ya entró Daniel y ahora el ángel le dice a Daniel: cuando el reino acá abajo de Persia y cuando le ganemos a este principado, el principado de Persia va a ser arrojado al abismo, y entonces va a venir el principado de Grecia. Cada imperio mundial tiene un principado satánico que se le representa. Daniel 10:21 dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, nuestro príncipe. ¿Verdad? Pues no hay pues duda de que la persona del anticristo y su reino serán gobernados por el principado satánico de Grecia, el cual es la bestia que sube del abismo. ¿Cómo lo sabemos? Ponga atención. Les voy a dar a continuación algunas pruebas. Número 1. Todas las visiones de Daniel están relacionadas con el imperio griego, sus 4 divisiones y el surgimiento del anticristo en uno de ellos. Número 2. De los 155 versículos del libro de Daniel describiendo el tiempo de los gentiles hasta la venida de Cristo, 125 versos hablan del imperio griego. Número 3. De la visión del capítulo 2, de 14 versículos dedicados a Babilonia, Medo-Persia, Griega y Roma, y el último imperio, 6 versos hablan de Grecia. Número 3.
eh, de los 28 versos del capítulo 7, solo 3 hablan de Grecia, pero no mencionan el cuerno pequeño, el cual será el rey futuro imperio griego aliado con el antiguo imperio romano. Número 4. De los 27 versos del capítulo 8, el macho cabrío de Grecia y el rey de Grecia son los más grandes actores de los últimos días de esta visión. Y el propósito de las visiones de Daniel es mostrarnos precisamente de dónde vendrá el anticristo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no hará Dios alguna cosa sin que lo revelase primero a sus profetas. Las cosas escondidas pertenecen a Dios, más las reveladas para nosotros, y estamos terminando. Y mientras más nos acerquemos al fin de la luz, al fin más luz tendremos de la Biblia, más cosas nos revelará el Espíritu Santo, cosas que oído no ha escuchado ni ojos han visto, ni han conocido el corazón, ¿verdad? Son las que serán reveladas para aquellos que le aman. Todos los 79 versos de Daniel 10 al 12 están dedicados a demostrarnos que el anticristo saldrá de 4 divisiones del imperio griego, ¿verdad? Que es, y posiblemente, y la más acertada es Siria, puesto que la palabra que Daniel usa para el que, ¿verdad?, para él se traduce el asirio. O sea, Siria es la nación que más odia a Israel junto con Irán. Todos estos hechos no son accidentes y nos demuestran que el príncipe de Grecia será el espíritu que saldrá del abismo y es el octavo reino que gobernará el anticristo. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo la Biblia no es de interpretación privada, sino que cuando los temas escatológicos, los temas apologéticos del Apocalipsis, de Daniel, Ezequiel, para este tiempo no podemos decir yo creo que es esto o lo otro, no, tenemos que dejar que ella misma se interprete, porque si no caemos en el mismo error de donde muchos están. Que si aquel águila, que si para mí es que representa Estados Unidos, que si el oso para mí representa Rusia, que si esto, que si lo otro. No, vamos a dejar que la Biblia, ¿verdad?, se interprete sola. Por eso es que llegamos a tanta religiosidad y tantas cosas que nos amedrentan y nos hacen buscar a Dios no por gozo o alegría, sino por miedo. Apocalipsis, ni Daniel, ni las profecías del último tiempo no es para miedo. Y hay mucha gente que tú le dices, vamos a estudiar Apocalipsis, y dicen, no. ¿Por qué, hermano? Porque me da miedo. No hay que tenerle miedo a todo esto. Nosotros somos hijos de luz. ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? El próximo tema que vamos a dar, que será mañana, será la mujer ramera sobre la bestia, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de la bestia. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que significa la mujer ramera sobre la bestia y qué es lo que va a suceder y qué es, ¿verdad?, y quiénes son cada uno de ellos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.